Estimadas y estimadas profesoras y profesores, les presentamos una nueva cápsula de acompañamiento docente. Nuevamente estoy acompañada de Eduardo, así que le agradezco su compañía. En esta ocasión vamos a abordar la temática de ciberacoso. Lo primero que vamos a abordar es qué es el ciberacoso. El ciberacoso puede consistir en enviar, publicar, compartir contenido que puede ser tanto negativo como perjudicial, falso o cruel sobre una persona. Y tiene la peculiaridad o la particularidad de que se realiza mediante medios tecnológicos o digitales. O sea que por eso tiene ese prefijo de ciber y después viene la parte de acoso. El ciberacoso, como ocurre en medios digitales, puede suceder en distintos medios, que pueden ser redes sociales, como aparece en la imagen, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, eh, plataformas de mensajería como WhatsApp, Telegram, mensaje de texto, aunque estén un poco en desuso, o incluso en juegos en línea, que pueden ser, por ejemplo, en plataformas de juegos como Twitch, Discord, o en los mismos juegos, Fortnite, PUBG, Free Fire, o el juego que esté de moda, Among Us, incluso como nuestros diputados que se pelean entre ellos en esas plataformas. Algunos ejemplos de ciberacoso en términos más concretos son, por ejemplo, la difusión de mentiras, que sería como un traslado bien natural de, por ejemplo, el acoso en la realidad no virtual. También la publicación de fotografías no autorizadas, por ejemplo, en un contexto de pareja, podría ser. El envío de mensajes hirientes o amenazantes a través de estos medios. O un tema que es incluso más complejo que los otros, que puede ser la suplantación de identidad y la realización de algunos de los ejemplos antes señalados u otros. Por ejemplo, que yo diga en una red social que yo soy Eduardo, por ejemplo, y empiezo a difundir mentiras sobre uno de mis compañeros de trabajo. O empiezo a subir fotos editadas de alguna compañera, por ejemplo. Así que esos son, por ejemplo, algunos de los ejemplos que, por ejemplo, que si ustedes lo piensan, pueden tener el ciberacoso probablemente no sea solamente una de esas acciones, sino que tenga que ver con más de alguna de ellas. Claro, y el impacto de este tipo de situaciones, ¿no es cierto?, es bastante grande porque es una difusión bastante rápida, ¿no es cierto?, por todos estos medios, tiene un alto alcance a múltiples personas, ¿no es cierto?, entonces de una u otra forma va impactando, ¿no es cierto?, a nivel digital. Claro. Y en eso vamos a profundizar en unos minutitos más. Aquí dejamos una cita del UNICEF, que el ciberacoso deja una huella digital, es decir, un registro que puede servir de prueba para ayudar a detener el abuso. Por ejemplo, esto tiene una especial importancia, por ejemplo, la importancia que puede tener, por ejemplo, sacar un pantallazo o tener el audio que pueda servir de prueba para, eh, no necesariamente para enrostrar que esa persona es mala o algo por el estilo, sino que sea el paso o la prueba o el mecanismo para detener el abuso, porque se cuenta con esa prueba o esa evidencia. A diferencia de, por ejemplo, el acoso tradicional, que uno podría decirle, oye, tal por cual a alguien, y el único registro es si hay otro interlocutor. Y una particularidad del ciberacoso es que no necesariamente se constituye en una forma de violencia escolar, porque las relaciones virtuales trascienden el espacio de la escuela. Eh, pero hay algo que siempre tenemos que tener en cuenta, que las relaciones sociales que tienen los niños, las niñas y los adolescentes acontecen en gran medida en los espacios educativos.
quizá en este momento histórico no tanto, pero si estuviésemos en un año normal, los niños pasan gran parte de su jornada en la escuela, así como los profesores, las profesoras, los directores, etc. Y por eso puede ser un poco más difícil de abordar, porque no necesariamente sea una temática que tenga relación, por ejemplo, con un estudiante del séptimo A con un estudiante del quinto B. Puede que tenga que ver con otras personas de otros lugares. Entonces, bastante más difícil como controlar este tipo de situaciones. No es algo que se ve ahí presencialmente. Claro. Y por ejemplo, podría involucrar a personas de otras escuelas también en esto de ir más allá de lo escolar. Algunas características del ciberacoso que vamos a revisar. La primera es el anonimato. El anonimato hace alusión a que sitúa a la persona que agrede en una posición muy cómoda y una posición bastante desagradable o incómoda a quien ha sido agredido o agredida, porque esa persona se siente desprotegida y expuesta. Porque la violencia que se despliega se realiza ante una gran audiencia. No se limita, por ejemplo, a o me están molestando, solamente lo están viendo mis amigos, por ejemplo, o lo están viendo solo mis compañeros. Eso sería como, por decirlo, una audiencia más limitada, pensar en 10 personas, 40 personas como mucho, sino que es algo en particular del ciberacoso tendría que ver con esto de, puede que esto lo vea incluso gente que no me conoce, o incluso personas que sean mis familiares, que sean mis amigos, que no tengan nada que ver con la supuesta broma de la cual estamos conversando, por ejemplo. El efecto bola de nieve, que como conversábamos hace un rato, a partir de la realización de una primera agresión, se pueden provocar nuevas agresiones que encuentren la justificación en el ataque inicial. Y esto puede provocar que la persona agredida se sienta vulnerada en distintos momentos, porque, por ejemplo, alguien puede decir, oh, mira qué entretenido, nos vamos a burlar de Juanito. Y puede que, por ejemplo, otras personas empiecen a burlar de Juanito, pero quizás no son cercanos a él, quizás no lo conocen, quizás le están diciendo algo pesado que a él no le gusta que le digan, etcétera. Y además van a ser como violencias como por goteo, por decirlo de alguna forma. Y el tercer elemento que vamos a revisar tiene que ver con las diferencias de poder, porque el desequilibrio de poder entre la persona agredida y la persona agresora no es tan evidente como en el acoso tradicional, porque en el acoso tradicional, por ejemplo, ¿quiénes eran las personas que solían ejercer el rol de agresor, por ejemplo? No sé, pues las personas que eran más populares, que tenían más fortaleza física, y quién eran las víctimas habitualmente, no sé, por ejemplo, las personas con alguna supuesta debilidad física o psicológica, que eran más impopulares en su grupo de pares u otros. Pero en esto del ciberacoso, como quizá alguien, entre comillas, no tan popular, podría burlarse de cualquiera. O quizá una persona como, y volviendo como al primer punto, al del anonimato, quizá una persona que nadie conoce podría burlarse de otra persona, independientemente de la popularidad que tenga en el grupo, curso, por ejemplo, u otros atributos que esta persona tenga. Bueno, algunas consecuencias que puede tener el ciberacoso son la disminución en la satisfacción con la vida, el empobrecimiento del apoyo al interior de las comunidades y, muy vinculado a esto último, el debilitamiento de los vínculos interpersonales, porque
como las personas van a empezar a desconfiar de las otras personas que tienen a su alrededor, porque pueden decir, ay, esta persona después me puede molestar si yo hago esto, o me puede grabar, puede subir una foto incómoda mía, como que puede sentar un precedente negativo para la construcción de una comunidad. Y esto también va a incidir en el corto o mediano plazo en problemas de rendimiento académico y de comportamiento. Y podría vincularse también a algunos tipos de sintomatologías como aislamiento, una baja en la autoestima, sintomatología ansiosa o depresiva, ausentismo laboral o ideación suicida. Como que el espectro como de sintomatología de una persona que sufre ciberacoso puede ser como bastante amplia. Claro, igual se puede ver reflejado en desmotivación general, ¿no es cierto? Bajo rendimiento académico, como mencionaba Carlos hace un momento, entonces va influyendo en múltiples esferas en lo y las estudiantes. Por eso es importante, ojalá, detectarlo lo antes posible para poder actuar. Bueno, ahora vamos a revisar los resultados de la encuesta Ipsos del año 2018. Son datos que son relativamente recientes, así que nos gustaría compartirlos con ustedes. Que el 8% de los apoderados declaró que su pupilo, o sea, por ejemplo, su hijo o su hija, ha experimentado ciberacoso en alguna oportunidad. El 31% de los apoderados señaló que un niño o niña cercana a ellos ha sido víctima de ciberacoso. O sea que el ciberacoso no lo han visto, no lo han vivido en carne propia como apoderados, pero sí lo han visto. Y este es un dato bastante alto, prácticamente un tercio de los apoderados que contestó esta encuesta dio cuenta de que conocía a algún niño o niña que sufrió ciberacoso. Y un dato todavía menos esperanzador, que el 64% de las denuncias de ciberacoso, o en un 64% aumentaron las denuncias de ciberacoso entre los años 2017 y 2018. Sí, puede que ahora en este periodo en que estamos más conectándonos a través de redes sociales, puede que haya aumentado. No hay una cifra actual, pero para que se vea el impacto que tiene esta situación. Claro. Claro. ¿Y cómo se ha abordado esta temática en Chile? Se ha abordado en las siguientes temáticas. El primero, el poder de los me gusta, es la salud mental de los niños, niñas y adolescentes, que esto también se ha estudiado en, por ejemplo, la influencia de los me gusta o los likes, por ejemplo, en Instagram o en Facebook o en otras redes sociales, de cuánta valía tengo yo en relación a los me gustas que recibo. Por ejemplo, yo subo una foto y, por ejemplo, en función de ciertos atributos, o cómo muestro mi cuerpo, o ciertas aptitudes, yo obtengo ciertos me gustas o no. La convivencia escolar digital, que es como el tema en el que estamos conversando en este video. La relevancia del testigo en el ciberacoso. Cómo establecer mejores conversaciones virtuales, que hacia allá vamos. Y la relevancia del testigo, yo creo que también lo vamos a mencionar. Ciberacoso, identidad y expresión de género. Y las consecuencias legales de acuerdo a la Ley de Responsabilidad Penal y Adolescente. Yo creo que estos... se me perdió el mouse. La relevancia del testigo en el ciberacoso, cómo establecer mejores conversaciones virtuales. Y en especial esas dos las vamos a conversar después de la segunda sección del video. Y en relación al ciberacoso, identidad y expresión de género, podríamos hacer después un alcance al final, que creo que puede ser interesante de reflexionar. Bueno, y en esta segunda sección
de la presentación vamos a revisar un material para poder trabajar con los estudiantes. El primer momento es la revisión de un video que no lo vamos a revisar, se los vamos a dejar, se los vamos a compartir. Aquí va a partir de inmediato. Muchos ya saben. Pero lo que nos interesa más que nada es poder conversar con ustedes brevemente las preguntas que les dejamos planteadas para que puedan conversar con sus estudiantes. La primera es, ¿cuál es la diferencia entre una broma y el acoso? Que, por ejemplo, puede que para un adulto esta pregunta no sea tan difícil de responder, pero para un niño, una niña o un adolescente puede que sea mucho más difícil distinguir en qué momento yo estoy bromeando con mis compañeros y en qué momento alguien empieza a acosar a otro. Así que una respuesta que nosotros les podríamos dar es que si el estudiante se siente mal o cree que alguien se está burlando de él y no se está riendo con él o con ella, entonces no es una broma. Como esa sensación como de compartir que están haciendo algo juntos, marcaría esta diferencia o esta distinción o una de las distinciones entre qué es una broma y qué es acoso. Claro, es súper importante igual ahí destacar el concepto de empatía, ¿no es cierto? Ver de qué forma, ¿no es cierto?, las palabras que nosotros vamos diciendo pueden afectar a la otra persona. Si nosotros vemos que, bueno, este chico o chica se está sintiendo mal con lo que le estamos diciendo, entonces corresponde, ¿no es cierto?, a acoso, no vendría siendo una broma. Y además, yo creo que otra cosa que podríamos pensar que es como un límite entre la broma y el acoso, que por ejemplo, cuando alguien se siente molesto con una broma y le pide a la otra persona que se detenga, esa persona se va a detener. Pero probablemente si esa persona está acosando a la otra persona, lo sigue haciendo. Y como vimos en el apartado anterior, cualquier persona puede ser ciberacosada, independientemente si es popular, no es popular, si tiene muchos amigos, si tiene muchas amigas. Y por eso es muy importante que todos podamos estar atentos y atentas en el espacio de la virtualidad. Porque no solamente algo que nos puede pasar a nosotros, sino que le puede pasar a un compañero, a alguna compañera, a algún amigo, a alguna amiga. En eso hay que estar bien atentos. ¿Qué se puede hacer frente al ciberacoso? Como les comentaba hace un rato, se le puede pedir a la otra persona que se detenga. Por ejemplo, que borre las publicaciones que nos provocan malestar. Que eso sería como lo más evidente, como pedirle a la otra persona en buenas palabras, por favor, puedes sacar esto que me está molestando. En caso de que eso no detenga el ciberacoso, que es muy probable, pero queremos creer que puede llegar a pasar, que alguien llegue a recapacitar tan rápido, otra opción puede ser pedirle ayuda a un adulto de confianza. Porque, por ejemplo, nos puede aconsejar algo, nos puede sugerir algunas de estas opciones. Si conoce a la otra persona, puede conversar con la otra persona, puede intentar mediar la situación, etc. Si el acoso ocurre en una red social, está la posibilidad de bloquear al acosador y se puede informar a la plataforma sobre el comportamiento inadecuado. En ese sentido, todas las plataformas grandes que nombramos al principio, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, Discord, etcétera, tienen la posibilidad de que uno pueda bloquear a la otra persona y la pueda denunciar. Y la pueda denunciar porque uno cree que tiene un comportamiento inadecuado en relación a, por ejemplo, incita al odio, por ejemplo. O llama o incentiva a las autolesiones o promueve discursos de odio hacia cierto grupo de personas. Así que también se puede hacer un buen uso de las herramientas que nos otorga cada una de las plataformas.
Claro, y por ejemplo, y si se es testigo de una situación de ciberacoso hacia otra persona, en primer lugar es importante no seguir difundiendo estas publicaciones, imágenes o mensajes, ¿no es cierto? También hablar con algún adulto en caso de que sea posible, o hablar también directamente con las personas que están difundiendo este material para que se detengan. Que tal como dijo Carlos al principio, esto es como una bola de nieve. Entonces es importante saber detenerlo lo antes posible para que no tenga mayores consecuencias y se siga difundiendo con más gente. Claro. Y como comentábamos hace un rato también, es importante reunir pruebas como mensajes de texto o capturas de pantalla para evidenciar el acoso. Que en el fondo no es una persecución hacia la otra persona, sino que yo estoy denunciando un maltrato que estoy recibiendo. Y por último, aunque sea prácticamente una obviedad, es muy importante denunciar el acoso. No basta con solo identificarlo, porque si identificamos el acoso, pero no lo denunciamos, yo diría que es prácticamente un hecho de que el acoso va a seguir funcionando, va a seguir operando. Así que es importante denunciarlo, porque además si no hay denuncia, nunca va a haber reparación. Nunca la persona que hizo el acoso le va a pedir perdón a la otra persona, nunca va a aprender que esa conducta o ese comportamiento estuvo errado. Y lo que decía Edu hace un rato, ¿qué pasa si veo que están ciberacosando a un amigo? Es importante poder escucharlo o escucharlo y preguntarle cómo se siente. Es muy importante ofrecerle compañía y apoyo en ese proceso porque puede ser muy doloroso, en especial si ese amigo o amiga decide hacer la denuncia. Porque puede quedar catalogado como, por ejemplo, como el delator, como el sapo, que el grave. En el caso de una mujer la pueden tratar de histérica también, como todos esos calificativos que nos ayudan a que la persona denuncie con tranquilidad. Y como decía Edu hace un rato, es muy importante recordarle, pedirle que esa persona o ese amigo le pida ayuda a un adulto de confianza. Eso va a ser muy importante. Y los niños, las niñas y los adolescentes que, por ejemplo, han sido ciberacosados en el pasado reciente, hace años, se podrían llegar a preguntar, ¿y si mejor no entro a internet? ¿Acaso eso no será mucho más fácil? Así no me topo con gente irrespetuosa, hiriente. Y ante esa pregunta, creemos que podría ser bastante válida porque lo pensamos que puede venir como desde el sufrimiento, desde el dolor. Nosotros hacemos como una contrapregunta, que ¿por qué tendríamos que salir de internet o por qué tendríamos que irnos de un lugar si no cometimos ningún acto inadecuado? En ese sentido, salir de las redes sociales podría ser leído por los acosadores como una señal de que pueden seguir comportándose así porque sus conductas no tendrán ninguna consecuencia ni ninguna sanción. Así que es como darle libertad a los acosadores para que puedan atacar a otras personas. Claro, lo van a ver como una victoria al final de cuentas, ¿no es cierto? Van a poder pensar, ¿no es cierto?, que pueden seguir haciendo esto sin ninguna consecuencia. Claro. Claro, y si nadie identifica esto, si nadie lo denuncia, claro, va a proseguir, va a proseguir y va a proseguir. Claro. Y vamos a revisar algunas estrategias de autocuidado virtual eh, para poder, creemos que es importante para poder prevenir el ciberacoso, porque sabemos que igual hay gente malintencionada en Internet. La primera es, piensa muy bien antes de publicar algo en línea o en Internet, ya que esto puede ser utilizado en tu contra o en contra de otras personas. Puede que algo te resulte chistoso, pero puede que no lo sea para otras o para otros. ¿Y cómo sería esto?
por ejemplo, yo subo una foto de alguien sin su consentimiento, de un amigo o de una amiga, y mi amigo o mi amiga, no sé, estaba enfermo, por decir algo, no sé, tenía fiebre y se sentía muy mal, tenía cara de enfermo. Y yo subo esa foto y como mi amigo o amiga no vio su celular, empezó a ver que después al rato hay memes de él, hay un sticker en WhatsApp de su cara y en realidad lo que en una primera instancia era una broma de amigos, se transformó en una broma de que, por ejemplo, el sticker le llegó hasta el profesor y que no era la intención inicial de esa broma. Y en el segundo punto, como puede que algo que te resulte chistoso no lo sea para otros, puede que, por ejemplo, a mí me parezca chistoso, no es el caso, eh, puede que a mí me resulte chistoso hacer bromas sobre la gente de determinada nacionalidad. Decir, estas personas son tontas. Y yo lo encuentro lo más gracioso del mundo. Pero si yo veo que hay otras personas que o son de esa nacionalidad o conocen o tienen amigos de esa nacionalidad, puede que eso que inicialmente yo lo encontraba que era muy gracioso, para ellos o para ellas no va a ser para nada gracioso. La segunda, no entregues tus datos personales como tu dirección, tu número de teléfono, el nombre de tu escuela o tus contraseñas. Eh, Hay que ser bien cuidadoso con el uso de los datos personales en Internet. Eh, Ni siquiera pusimos tarjetas de crédito. Eh, pero hay que ser bien precavido con dónde uno mete los datos que ingresa. Por ejemplo, si me piden una contraseña para algo, si me piden, por ejemplo, el mismo ejemplo de una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito para ingresar a tal plataforma, eh, como ser muy cuidadoso con eso. Porque, por ejemplo, si yo, en el caso, retomando la estrategia anterior, si yo subo todo el día donde estoy, por ejemplo, por decir algo, un ejemplo, subo todo el día a mi Instagram donde estoy y pongo donde vivo en otra red social. Eh, Hasta puede ser una invitación a que alguien vaya a mi casa sin mi invitación. Y no estoy hablando de amigos o amigas. ¿Edu? Sí, no, o sea, el siguiente punto que tiene que ver con aprender a configurar los ajustes de privacidad de las redes sociales, igual es súper importante. Por ejemplo, ya, podemos tener un Facebook, ¿no es cierto?, con gente agregada, familiares, amigos, ¿no es cierto? Hay algunos casos en que algunas publicaciones se pueden hacer de forma pública, ¿no es cierto? Esto quiere decir que cualquier persona que yo no tenga agregada puede ver lo que yo publico. Entonces, es súper importante fijarse bien cuál es el ajuste de privacidad, ¿no es cierto? Para yo saber bien qué personas van a ver esta información que muchas veces puede ser utilizada de forma malintencionada. Claro, claro. Y el último dice eso, procura ser amable con las personas que comparten en línea. No estamos de forma presencial, pero sí es súper importante mantener una actitud respetuosa, ¿no es cierto? Estar siempre pendiente de si lo que yo digo o publico puede afectar a otra persona, mejor no hacerlo, ¿no es cierto? Son como prácticamente las mismas prácticas de buena conducta, o sea, de buena convivencia que nosotros tendríamos de forma presencial, ojalá llevarla también a esta plataforma en línea, para tener como una buena convivencia. Claro. Y en relación a los ajustes de privacidad, como yo creo que es muy importante saber a qué personas tengo agregadas, por ejemplo. Como si me agrega Pepito 1234 y yo no sé quién es Pepito 1234, mejor no la agrego. Como
mejor agregar a las personas que uno conoce, de las que siente confianza, y eso. Y creo que esta es de las últimas citas de la presentación. No hacer nada puede llevar a la persona a pensar que todos están en contra de ella o que a nadie le importa. Tus palabras pueden marcar la diferencia. Como lo que comentábamos en la primera sección, de que denunciar, primero identificar, después ayudar a denunciar a otra persona, o decirle, oye, qué mal lo que te está pasando, acompañar a esa persona que está siendo ciberacosada, puede marcar la diferencia, porque la persona que está siendo atacada en ese momento puede sentirse perseguida no solamente por las personas que la están agrediendo, sino que puede considerar como toda la red social, por ejemplo, como algo hostil. Así que por eso las palabras, no solo las palabras, los actos pueden marcar la diferencia en ese sentido. Y para no dejar eso en el aire, que eso lo dejamos en el aire un poquito, por eso es muy importante el rol de los testigos, como comentábamos hace un rato en el ciberacoso. Y en este caso, los testigos son muchos más. No son una o dos personas, son cientos, a veces son miles de personas que están viendo que una persona está siendo atacada, y no necesariamente, o yo creo que nunca, por las razones justas. Cómo establecer las mejores conversaciones virtuales, como decía Edu hace un rato, como trasladar este buen trato que podemos o intentamos establecer en la escuela, por ejemplo, o en nuestra familia, llevarlo también al terreno digital. Y el ciberacoso, la identidad y la expresión de género, también yo lo vincularía a el respeto de, por ejemplo, a la elección de los nombres que las personas utilizan en sus redes sociales, por ejemplo. Como no burlarse de las personas gratuitamente, o por las fotos que muestran, o por las cosas que suben, por las publicaciones que postean, como intentar ser lo más respetuoso con los y las demás, en especial en cuestiones de diferencias de género y sexualidad. Así que ahora podemos quedarnos en las referencias. Sí, tomamos como referencia estos documentos del Ministerio de Educación y este documento de la UNICEF, por si alguno de ustedes lo quisiera revisar con mayor detención. Y les vamos a enviar la presentación y el video que no revisamos, pero que básicamente es la explicación del ciberacoso que hicimos con ustedes en un principio, para que lo puedan trabajar con sus estudiantes. Así que con eso cerraríamos por hoy. Muchas gracias por su atención. Gracias, Edu, por la colaboración. Que estén muy bien. Gracias.